Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Estamos transmitiendo desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión. Y nunca está de más recordarte que los días martes a las 20 horas estamos con Minería Responsable. Y el mismo martes a las 22 horas a través de Radio Agricultura en el 92.1. Y bueno, entremos en materia y vamos a presentar a mi gran amigo don Carlos Foxley. Él es presidente de ACADES. ¿Qué es ACADES? ACADES es la Asociación Chilena de Desalación y Reuso de Aguas. Carlos, muy bienvenido a Minería Responsable. Gracias por estar con nosotros. No, al revés, Claudio. Muchas gracias a ti por la invitación. Para nosotros es un placer poder participar de este programa y ayudar a difundir en nuestro país lo que hace la minería y sobre todo el apellido de tu programa, que lo hace de manera responsable. Excelente, muy bien. Carlos, empecemos, es medio ridículo esto, pero empecemos por el principio. ¿Qué promueve ACADES? Mira, ACADES somos una asociación gremial en la que empresas y organizaciones de diferentes rubros, ingeniería, desarrolladores, usuarios, empresas sanitarias, estudios de abogados, inversionistas, desarrolladores de proyectos, quieren unir sus fuerzas, su experiencia y poder proponerle a Chile nuevas fuentes de agua, distintas a las tradicionales. Dejar de mirar a la cordillera, la nieve, los ríos y empezar a mirar el mar y el agua que desechamos. Por eso que nosotros nos especializamos o nos enfocamos en el reuso de aguas y en la desalinización, porque necesitamos más agua. O sea, definitivamente. El clima cambió, tenemos una sequía gigantesca por mucho tiempo y ya no tenemos el agua que solíamos tener. Y sin embargo seguimos consumiendo lo mismo o incluso un poco más. De manera que la única manera de equilibrar esto es añadir nueva oferta de agua. Ahora, me llamó la atención lo que tú dices, Carlos, porque quizá uno siempre relaciona estas asociaciones y que todas están como en una misma línea, ¿no? Pero tú me acabas de nombrar de que hay estudios de abogados, desarrolladores, es decir, es una asociación bien integral. Totalmente. La idea es acoger e incorporar en la asociación a todo el ecosistema que participa de este tipo de tecnologías y de proyectos que permiten que se desarrollen. Y además tenemos convenios de colaboración con universidades, centros de estudio, con biólogos, con hidrólogos, también con otras asociaciones gremiales, como la Asociación Nacional de Agricultura, como la SONAMI, como el Consejo Minero, como el Comité de Paltas, porque el tema del agua es transversal. El tema del agua está en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene más del 70% de agua. Exacto, está en nuestra naturaleza. Y por lo tanto este es un tema demasiado amplio y muy importante, porque no nos olvidemos que el agua, al fin del día, es exactamente lo mismo que hablar de la vida. Es así de relevante. No hay vida si no hay agua. Y lo que nos está pasando, y lo podemos ver en Uruguay, la crisis que tienen hoy día en su capital, lo podemos ver en parte del sur de Francia. Esto es un problema que afecta a mucha gente, y en Chile, la zona centro-norte de Chile, tiene situaciones realmente complicadas. Hoy día hay una cantidad importante de chilenos que dependen de camiones aljibes que les transportan el agua, que implican un gasto enorme y además de una calidad no siempre homogénea. Un camión puede tener una calidad distinta que el camión siguiente. De manera que hoy día tenemos que hacer un esfuerzo especial por cuidar nuestra agua y por agregar nuevas fuentes de agua. Y tenemos todo para hacerlo. Tenemos el mar, tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos el ingenio y las capacidades de nuestros profesionales y tenemos la capacidad financiera de absorberlo. De manera que no hay ninguna excusa para que no se invierta en la infraestructura necesaria para garantizarle agua a todos los ciudadanos de nuestro país. Carlos, tú nombraste algo que es súper importante, que no quisiera dejar pasar. Hablaste de la zona norte de nuestro país. Yo no tenía idea, y lo conversamos delante, fuera de cámara. La ciudad de Antofagasta, por ejemplo, se abastece con estas plantas desalinizadoras en un porcentaje altísimo. Yo no lo sabía. Quizás en la casa también, o escuchando en la radio ahora, hay gente que tampoco lo sabía. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esa experiencia? Fíjate, Claudio, que Antofagasta es una ciudad que ha crecido mucho. Hoy día tiene casi 500.000 habitantes. O sea, es una ciudad hecha y derecha de un tamaño importante,
mayor que el de muchas ciudades en Europa, por ejemplo. Y esa ciudad hoy tiene una seguridad hídrica, una resiliencia hídrica mayor a Santiago. Así de simple. O sea, hoy hay una probabilidad mucho más alta que Santiago, que está en un clima mediterráneo, tenga racionamiento de agua a que una ciudad como Antofagasta, que está en el desierto más árido del mundo. Exacto. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo dimos vuelta el estado natural de las cosas? Simplemente con esfuerzo, trabajo, inversión y creatividad. Se construyó una planta desalinizadora que ya tiene prácticamente 20 años, que ha ido creciendo en el tiempo y que hoy abastece al 80% de la ciudad de Antofagasta y al 100% de Mejillones. Esos números son extraordinarios. O sea, hoy día estamos hablando de 400.000 personas, Exacto. negocios, oficinas, etcétera, que se abastecen de agua de mar desalinizada, que tiene una calidad superior a la que tienen muchos ríos en Chile y que cumple perfectamente con la normativa chilena de agua potable, de la norma chilena 409, y que es monitoreada, y no hay ninguna razón para que ciudades que están en peligro de tener racionamiento o que hoy sufren restricciones de agua. Calama es una de ellas. Calama es un poco distinto porque Calama está demasiado alto, entonces el transporte del agua desde la costa hasta la altura a la que está Calama es un caso distinto. Pero estoy pensando, fíjate, en ciudades costeras, que increíblemente, si es como de locos, pensar que ciudades como Valparaíso, donde está el Congreso Nacional, puede tener racionamiento. Esto no lo digo yo, lo dice el gerente general de la sanitaria, lo dijo el año pasado. Han invertido, han hecho esfuerzo, pero todo tiene un límite. El río Aconcagua hoy día está intervenido. El río Aconcagua no lo manejan los regantes, lo maneja la autoridad por la escasez que hay. Bueno, no podemos depender de que llueva, ¿ya? Es demasiada arriesgada la apuesta y por lo tanto tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho en Chile: arremangarnos la camisa, trabajar e invertir en infraestructura. Se puede hacer bien, se puede hacer en forma amigable y sustentable con el medio ambiente. Me corrijo, no se puede hacer bien, se debe hacer bien y hoy se hace bien. No hay ninguna posibilidad de hacerlo reguleque, no existe esa posibilidad. Oye, y además, Carlos, considerando que nosotros como país tenemos más de 4.000 kilómetros de costa, entonces es como medio tirado a las mechas. No, la solución está ahí. Pero sin duda, mira, uno cuando hace poco veía a autoridades de la región metropolitana, el año pasado nos anunciaban que se había planeado un plan de racionamiento, las sanitarias junto al intendente, que se habían tomado medidas. Afortunadamente las inversiones que se hicieron permitieron capear la situación, pero una situación que está latente porque lo que ha pasado, que esto hay que decirlo con números súper sencillos. Hace 14 años, en la zona central de Chile, y con esto me refiero desde, por decir, Copiapó hasta Concepción, llueve la mitad o menos de lo que solía llover. Lo que conocemos como un año normal, hidrológicamente hablando, hoy llueve la mitad. El año pasado, que tenemos la sensación de que hubo más lluvia, etc., estuvo entre los 10 años más secos de los últimos 100 años en la región metropolitana. Entonces, llueve tan poco que si se pone a chispear un poquito nos alegramos y nos sorprendemos, pero no alcanza, y tenemos que convencernos de eso. Hay que invertir, hay que cuidar el agua que tenemos, y por otro lado, en Chile tenemos una cantidad importante de agua de ciudades costeras que se trata en las ciudades, que la empresa sanitaria recolecta y trata, y que después dispone en el mar. Dispone en el mar es una forma elegante de decir que estamos botando agua que se podría tratar para riego, se podría tratar para uso industrial, un reuso. El reuso. Y eso es absolutamente contra la razón. O sea, ¿cómo en una ciudad que tiene restricciones severas de agua y que hay limitaciones a su actividad, cómo vemos que se están cortando los paltos en Cabildo, La Ligua, Quillota, y al mismo tiempo se está botando una cantidad fenomenal de agua al mar? Agua que, te digo, con un tratamiento muy menor puede quedar en calidad técnica perfectamente disponible para el uso agrícola o para el uso industrial. Y esto no es que nosotros estemos inventando la rueda. Claro. Miremos lo que ha hecho Israel hace mucho tiempo. Israel... El riego por goteo. El riego por goteo es para aprovechar el agua, pero Israel, ¿qué es lo que hace? Israel hoy tiene plantas desalinizadoras que le dan el agua potable prácticamente a todo el país, a un 70-80% del país, y están en una campaña de aumentar eso.
toda esa agua de mar desalinizada que se utiliza en el hogar y que se usa en las duchas, en el excusado, en lavar, etcétera, en cocinar, lo que no se usa, se va por el alcantarillado, eso se recolecta, se trata y se utiliza nuevamente para riego, y de esta manera Israel es uno de los principales exportadores de naranja hacia Europa. O sea, ¿quién iba a decir que en la mitad de un desierto muy árido se iban a poder producir cítricos de excelente calidad que son reconocidos y muy bien aceptados por la Comunidad Europea? Oye, escuchándote, Carlos, me da la impresión de que definitivamente hay urgencia en avanzar en proyectos de desalinización y de reuso. Absolutamente. Definitivamente. Absolutamente. O sea, estamos 4 a 5 años atrasados y ¿Respecto de qué? Disculpa. ¿Respecto de qué? O sea, respecto de Israel, ponte tú, yo creo que mucho más que eso, ¿no? O sea, nosotros debimos, cuando digo que tenemos 14 años de sequía y los ciclos anteriores duraban 4 o 5, la verdad es que uno después de 5 años de sequía debió haber dejado de esperar que lloviera y haber empezado a pensar cómo solucionar el problema. Y eso en muchas ciudades, no sé, Antofagasta lo hizo hace 20 años, de la mano del Estado. Hay que recordar que el Estado de Chile, a través de la sanitaria, que en ese tiempo era estatal, que se llamaba ESAN, decidió llamar a una licitación para que un tercero, un privado, construyera una planta y le vendiera el agua a largo plazo, y por lo tanto fue una asociación pública-privada muy exitosa. Eso pasó hace 20 años, pero no se replicó en prácticamente ninguna otra parte de Chile, salvo hace algunos años atrás. El gobierno decidió invertir de manera propia en Caldera para construir una desalinizadora a través de la empresa estatal Ecomsa, que le traspasó hoy a la sanitaria, y la sanitaria hoy día tiene un seguro contra sequías que le permite de nuevo a Copiapó, también en el desierto de Atacama, y a ciudades como Caldera, tener mayor seguridad hídrica de la que tiene La Serena o de la que tiene Valparaíso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué algunos chilenos tienen más seguridad y otros tenemos más riesgo? ¿Por qué no hay una política nacional de desalinización que permita que o bien los proyectos se financien con financiamiento privado, lo cual implicaría de alguna manera el que se tienen que pagar las tarifas con subsidios o directamente por los usuarios en un esquema tarifario que reconozca el costo de producir el agua, porque evidentemente desalinizar agua de mar es mucho más caro que recolectar agua desde un río o hacer un pozo y sacar el agua, pero al mismo tiempo es más seguro. Porque como el océano es infinito, para efectos prácticos, el 97,5% del agua del planeta está en los océanos, versus menos del 1%, que es lo que está disponible en ríos y agua subterránea que podemos utilizar. El otro 1,5% está en glaciares y en los polos. Entonces es una fuente infinita, segura y que no depende del clima. Es la única fuente que no depende del clima. Entonces yo de verdad cuesta entender que no sigamos el ejemplo de las empresas mineras que han dejado de depender de las napas y de los recursos que hay en la cordillera para asegurarse un abastecimiento continuo, estable y de calidad. Y eso, si lo podemos hacer para una empresa minera, ¿por qué no se puede hacer para nuestra gente, para nuestros campos? Hiciste la pregunta, Carlos, pero no me diste la respuesta. Mira, en definitiva, lo que falta hoy día son decisiones de inversión. Ya. Entonces, por un lado, las empresas sanitarias, que son concesiones privadas, tienen un periodo de concesión que, si tú ves algunas de las concesiones de las ciudades que hoy día tienen problemas o tienen riesgos de racionamiento o de sequía, de escasez de agua, son concesiones que terminan en un periodo corto de tiempo, en 5, en 10 años más. Y por lo tanto el incentivo que ellos tienen a hacer una inversión no está claro, porque no está claro que puedan en tan poco tiempo recuperar la inversión. Y en segundo lugar, en Chile, y eso hay que decirlo, aunque sea impopular, pagamos muy poco por el agua. El agua potable en Chile, desde Arica a Puerto Montt o a Punta Arenas, vale más o menos lo mismo. En todo el país es aproximadamente $1 por litro. Si tú consideras que nosotros necesitamos, la ONU estima que se necesitan 100 litros por persona por día y el consumo promedio en Chile es de 160 litros por día, nosotros estamos gastando alrededor de 160 pesos por persona por día en el agua. Y lo que tenemos que hacer a lo mejor es subir eso de 160 a 180, a 200 pesos por día, de manera que podamos hacer las inversiones. Nosotros tenemos que decidir qué calidad de servicio como sociedad queremos. ¿Quiero yo, como usuario, tener el riesgo de que abra la llave y no salga agua en mi casa sin invertir? ¿O estoy dispuesto, tal como pago el seguro del auto, por si tengo un accidente, estoy dispuesto a invertir en un seguro que implique que si no llueve, si hay sequía, puedo tener la ducha más corta, pagando un poquito más, pero la puedo tener?
y puedo tener el agua para que funcione en los colegios y no tener que hacer clases por Teams o por Zoom, y puedo tener agua para las oficinas y para que no cierren la fábrica. Definitivamente, yo creo que hay un tema ahí de legislación, de proyectos de ley para hacer un rayado de cancha, ¿no? Bueno, lamentablemente está terminando este primer bloque, vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial, perdón, y después volvemos porque tenemos que hablar de minería. Excelente. Vamos entonces a esta pequeña pausa comercial. Hola. Soy Sonia, la relatora de Mindclass creada con inteligencia artificial. Mindclass es la empresa líder en capacitación online del sector minero. Contamos con tecnología de primera línea que nos ayudan a impactar positivamente los procesos de acreditación en faena y formación de la industria minera. Conoce más de nosotros en mindclass.com. Bueno, hemos vuelto entonces a Minería Responsable. Tengo que recordarles que estamos los días martes a las 20 horas a través de Agricultura Televisión y a las 22 horas el mismo día martes a través de Radio Agricultura en el 92.1. Y bueno, también recordarles que estamos con mi gran amigo acá, Carlos Foxley, quien es presidente ejecutivo de ACADES. Carlos, el primer bloque estuvo súper interesante, súper entretenido y nos fuimos un poco envolviendo en el tema del agua, de las desalinizadoras, pero también tenemos que tocar este tema respecto de la minería. ¿Cómo se relaciona o cómo se lleva o qué tan importantes son estas desalinizadoras con la minería para hacer un proceso productivo acorde a los estándares medioambientales, digamos? Sí, sin duda. Mira, hablar en Chile de desalinización y de reuso en la práctica es sinónimo de hablar de minería. ¿Por qué? Primero porque la minería recircula un montón del agua que utiliza. La minería requiere mucha agua en su proceso, en sus diferentes procesos, y hace mucho tiempo que la minería empezó a invertir y a investigar en cómo cuidar el agua. Y lo hacen muy bien. La verdad que en Chile somos un ejemplo. Y la minería recircula hoy día más del 73-76% del agua en promedio. Hay mineras que recirculan más del 90%. Eso significa que solamente utilizan, de todo el agua que utilizan, menos del 25-30% de agua fresca. Ahora, esa agua fresca, hoy día un tercio de esa agua fresca la están obteniendo de agua de mar desalinizada. Entonces, es muy importante. Y para tener un orden de magnitud, de todas las plantas desalinizadoras que hay hoy día en Chile, producimos del orden de 8.000, 8.500 litros por segundo. De eso, la minería consume más de 6.000, o sea, aproximadamente el 80% del agua que se desaliniza en Chile lo utiliza la minería. Ese es un tremendo avance, ¿eh? Es un tremendo avance. Porque para las mineras. El impacto medioambiental se ve reducido, cosa que tanto se alegó durante mucho tiempo, digamos. El impacto medioambiental es extraordinario, porque no hay que olvidarse que cada litro que la minera consume de agua de mar desalinizada es un litro que se deja de utilizar de aguas continentales. Esa agua que la minera no utiliza, o bien queda disponible para las comunidades aledañas, o bien sirve para recargar naturalmente los acuíferos con la propia agua de la cordillera. De manera que, desde ese punto de vista, es muy bueno. Y en segundo lugar, todas las plantas que hoy día tienen las mineras en Chile, las plantas desalinizadoras, que son varias, se han acogido a evaluación del sistema de impacto ambiental. De manera que por el lado de la planta misma y del sistema de transporte se ha hecho un estudio o unas evaluaciones del impacto ambiental muy exhaustivas que nos permiten asegurar y dar certeza de que se está haciendo bien y de que los proyectos han cumplido con la legislación vigente, incluso más allá, porque hay algunas áreas en las que no tenemos legislación y que estos proyectos se han acogido a la legislación más exigente del mundo, como son la de Australia, como es la de España, particularmente en el tema de la salmuera, en el tema de la dilución, en fin. De manera que cumplimos con el estándar a nivel mundial, somos de clase mundial las plantas que tenemos en Chile, así que podemos estar muy tranquilos de que se está haciendo bien y de que efectivamente la minería, tal como lo dice tu programa, en este tema ha sido muy responsable, extremadamente responsable. Sí, porque fíjate que lo que se escucha respecto a las comunidades, ¿no es cierto?, es que
es cómo se minimiza al máximo donde se instala la toma de agua del mar. Y eso hay una supervisión ahí que me imagino que es súper exhaustiva. Súper exhaustiva, y yo tratando de simplificarlo, básicamente no cualquier lugar es bueno para instalar una desalinizadora. Ya. Porque la desalinizadora necesita tomar un montón de agua de mar, sobre todo si es una planta grande, y al mismo tiempo devolver una cantidad de agua de mar con un poco más de sales, que también tienen efecto. Las dos cosas tienen efecto. Entonces, lo primero, cuando yo capto el agua, evidentemente si lo hago mal, podría estar captando vida marina, algas, peces, moluscos, etcétera. Las corrientes de agua también. Exacto. Entonces, lo que antes de instalar o definir dónde se instala la desaladora, se hace un estudio con las corrientes, la batimetría, que es el fondo marino, con la vida marina, se investiga, se hace lo que se denomina una línea base, y se estudia y se construye una toma en un lugar donde haya corrientes que permitan, primero, que no se afecte sustancialmente la vida marina que hay ahí. En segundo lugar, se hace a una profundidad de 15, 20, 25 metros de profundidad. Se hace a varios metros desde el fondo para no succionar desde el fondo. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante tal vez, se hace de una manera que la velocidad de succión sea extremadamente lenta. En Chile las plantas en general tienen menos de 0,15 metros por segundo, que es la normativa australiana. Y para que tenga una idea, las corrientes, como la corriente de Humboldt u otras, tienen velocidades que son el doble o el triple. De manera que un pez que va nadando perfectamente puede devolverse si es que se llegara a meter adentro del tubo, porque la velocidad de succión es muy baja. Ahora, increíble, disculpa, pero qué increíble escucharte, es súper apasionante, porque es increíble que hay efectos que uno no los percibe, no los considera, pero por ejemplo esto de la velocidad de las corrientes puede influir e influye definitivamente en, por ejemplo, en el camino, no sé si la palabra es camino, pero por dónde van cardúmenes de pez, por ejemplo. Sí, o sea, todo eso, por eso digo, se estudia qué especies hay, cuán sensibles son, cómo las va a afectar, y evidentemente algún efecto va a haber. Van a haber larvas que se pueden absorber, hay algún tipo de algas, a lo mejor, o microalgas que pueden absorberse, pero cuando uno contrapesa el costo y el beneficio, si te pongo el ejemplo de la ciudad de Antofagasta, la toma de la ciudad de Antofagasta, que tiene 20 años y que se puede ir a ver, y de hecho a menos de 1 kilómetro de distancia hay una caleta pescadores. Por lo tanto, lo que te quiero demostrar es que el efecto es muy, muy acotado. Para tener una proporción, una ciudad de 500.000 de habitantes afecta un área más o menos el equivalente a una cancha de tenis en superficie, y que eso lo proyecta hacia abajo. Entonces, hay un efecto, hay que estudiarlo, hay que elegir lugares donde sea mínimo, y en su minuto hay que decidir si ese efecto que se produce crea los suficientes beneficios para compensarlo con creces, y la experiencia en el mundo, hay 20.000 plantas desalinizadoras instaladas, la experiencia en el mundo es un sí tremendo, digamos. Carlos, definitivamente yo creo que debiéramos de decir que los beneficios superan ampliamente los impactos que generan estas plantas desalinizadoras, ¿no? Sin duda, es que si no, tendríamos un proceso de migración interno dentro de Chile, en que gente tendría que cambiar de ciudad porque no tiene agua. Esto ha pasado en la historia, digamos, los efectos climáticos han condicionado el desplazamiento y han significado el fin de civilizaciones completas. Entonces, esto no es algo que hayamos inventado ahora, o que sea una cuestión media de marquetera, esto es, así funciona nuestro planeta, así funciona la naturaleza, y ahora lo que hemos hecho nosotros, el ser humano, ha acrecentado esto con el cambio climático, y lo que se espera es que reaccionemos más rápido. No podemos, ya tenemos los datos, tenemos toda la experiencia. La tecnología está aprobada y requete contraprobada, y en Chile tenemos buenos profesionales. Evidentemente que hay que invertir más en investigación, desarrollo, hay que acercar a la gente a conocer la tecnología. Tenemos que ser capaces de los resultados, los monitoreos ambientales que se hacen por medio de la autoridad, como parte de los compromisos de los permisos ambientales. Eso debiesen ser asequibles al público. O sea, yo me imagino en el futuro que uno va a poder pescar su teléfono y ver cuál es el nivel de salinidad, por ejemplo, de la salmuera, la velocidad que te contaba de succión en línea, tal como yo, si hoy día quiero ver cuál es la calidad del material particulado fino en la región metropolitana, me meto a la estación de monitoreo de Estación Central. Carlos, realmente el tema es apasionante, pero, y se nos está acabando este segundo bloque, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarte a ti. Respecto de hace unos días atrás fue la cuenta pública, ¿no es cierto? Y a mí me extrañó
si bien se habló del royalty, se habló del litio, pero no se habló del agua. ¿Qué te parece a ti eso, digamos? Bueno, me sorprende. Me sorprende un país que tiene aproximadamente más de un tercio de las comunas de Chile están con decreto de escasez hídrica, donde tenemos importantes ríos como la Aconcagua intervenidos y donde tenemos un desarrollo industrial que depende, no solamente de la minería, particularmente la minería, pero hay muchas otras industrias que dependen, incluso el hidrógeno verde, depende de que haya agua. Que no se nombre en la cuenta pública, espero que haya sido porque había otros temas y no se alcanzó. Lo que cuesta entender es que en más de 3 horas no haya habido un minuto para dedicarlo a la vida. Cuando digo vida, es porque para mí el agua es vida. Entonces, nosotros hemos conversado con las autoridades, no nos ha tocado conversar todavía directamente con el presidente, pero hemos conversado con sus ministros, hemos conversado con las autoridades de la Dirección General de Agua, con el Sistema de Evaluación Ambiental. Hay mucha preocupación. ¿Por parte del gobierno? Por parte del gobierno, porque al final el tema se transforma en una crisis política. O sea, tener racionamiento, ya no te estoy hablando cuando en Santiago se corta el agua por 2 días porque hay un aluvión en la cordillera o algo, y uno ve los camiones, están todos los noticiarios. Imagínate que esto sea por 3 meses, todos los años. Un caos. En que de diciembre a marzo te digan que tu casa va a tener agua los lunes y los miércoles, y el resto no. O sea, es un cambio en nuestra forma de vida. Esto es una cosa que le cuesta el puesto a cualquier ministro, a cualquier gobierno, si llega a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos. Si este es un tema país, este no es un tema ni de ricos ni de pobres, ni de izquierda ni de derecha, ni de jóvenes o viejos. Este es un tema del Homo sapiens. Esto es inherente a nuestra naturaleza. Te decía, nuestro cuerpo tiene más de 70% de agua y llueve menos del 50% de lo que llovía. O nos vamos a lugares donde llueva más, eso implica movernos hacia el sur, o si queremos permanecer en los lugares donde hemos nacido, crecido y vivido, proporcionémosle nuevas fuentes de agua a esos lugares. Aprovechemos el agua que estamos desaprovechando con el reuso y aprovechemos ese mar que tranquilo nos baña, que tal como decía Eusebio Lillo, nos promete un futuro esplendor. Mira tú qué visionario fue, porque ahí está nuestro futuro. Paremos de mirar hacia las montañas y empecemos a mirar al mar. Extraordinario. Don Carlos Foxley, un gusto tenerlo hoy día como invitado. De hecho, quiero que nos sea más invitado y que sea parte de nuestro panel acá. Hay mucho que conversar, Carlos. Te agradezco tu tiempo. Y bueno, espero que nos veamos en una muy pronta nueva oportunidad. Claudio, al revés, gracias a ti. Aprovecho de mandarle un saludo a la gente que hoy día está desarrollando proyectos en la minería, Minera Los Pelambres, que está pronto a inaugurar su planta, la gente de Quebrada Blanca, que también está en el proceso de comisionamiento de su planta, que les vaya muy bien, y a los que se vienen integrando, como Coyahuasi o como la gente de Codelco, que han anunciado construcción de planta, mucha suerte en sus proyectos y que ojalá sean muchos más. Perfecto. Don Carlos, ha sido un gusto. Amigos, ustedes en la casa, gusto de saludarles. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.